Muy bien, entonces vamos a ver participación del sistema inmune, cómo el sistema inmune, nuestro sistema inmune, participa en la producción de daño celular y tisular. Ustedes saben, el sistema inmune trabaja de manera uniforme, ¿no es cierto? Bien engranado su trabajo, pero a veces no sabe que nos puede causar daño. O sea, las cosas que el sistema inmune hace también nos traen daño. Eso es que, por eso es esta clase, producción de daño, ¿no es cierto?, celular y tisular. Para bien o para mal, ¿ok? Pero lo vamos a analizar poco a poco. Muy bien, ¿qué cosa es inflamación? La inflamación es consecuencia de la respuesta inmune, ¿ok? Es una consecuencia de inflamación. Es una reacción compleja producida por tejido vascular. Ojo, el tejido, un órgano, para sufrir inflamación tiene que ser vascularizado. Requisito, indispensable, pregunta de examen. Tiene que ser vascularizado. ¿Ok? Obviamente es una reacción compleja porque este tejido vascular reacciona ante una agresión. ¿Ok? Puede ser física, puede ser infecciosa, puede ser una toxina, pero reacciona. ¿Ok? Y a eso le vamos a llamar inflamación. La inflamación tiene función protectora. O sea, si es una infección, por ejemplo, andan descalzos por ahí y se clavan, ¿no?, el pie, y es un clavo oxidado, cochino, donde el gato y el perro hicieron sus necesidades. Obvio, pues, si se clavan, ¿ya? ¿Por qué te asustas? ¿Te has clavado alguna vez? ¿No? ¿O te han clavado? Tampoco, ya. Entonces, se infecta. Entonces es una agresión, es una infección. ¿Quién tiene que controlar esa infección? El sistema inmune. ¿Cuál es la primera reacción? Inflamación. Entonces tiene que haber una reacción primaria que se llama inflamación. ¿Ok? Entonces, obviamente, tiene función protectora porque controla la infección. Su misión es controlar. La puede o no la puede controlar, pero su función es esa. Y fomentar la reparación tisular. El seminario de hoy justamente trata de esta función. Controlar el daño o la inflamación y después fomentar la reparación tisular, que es lo que ustedes van a ver acá. Obviamente, puede conllevar a daño tisular y enfermedad. Sí. Una reacción, ¿no?, inalterada o alterada de la inflamación, esta se puede convertir en una reacción crónica y nos puede llevar a una enfermedad. A eso le llamamos autoinmunidad. A eso le llamamos inflamación crónica. ¿Ok? O sea, esa respuesta tiene que estar medida en el tiempo. Termina, se repara, chao, no pasó nada. Pero si esa respuesta inflamatoria continúa, por ejemplo, ¿qué enfermedades vamos a tener? Osteoartritis, artritis reumatoide, asma, lupus, rinitis alérgica, etc. Y yo creo que aquí hay varios que tienen rinitis alérgica, como el narizón que está ahí, ¿no es cierto? Alguien tiene asma. No, tú que estás volteando, a ti te digo. ¿Ya? Asma. ¿Cuántos asmáticos hay acá? Pero asmáticos de verdad, no los asmáticos al ligero. ¿Cuántos asmáticos hay acá? ¿Asmáticos? Asma, está bien. ¿Qué tomas? Mentolín. Háblame de sustancia, no de marca. Salbutamol. Ustedes tienen que saber la sustancia química. La marca para que el laboratorio pues los lleve ahí a viajar por el extranjero, ¿no? Pero la sustancia química, salbutamol, o sea, es un beta 2, un broncodilatador, ¿ok? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay un descontrol de la inflamación. La inflamación, al final, nos hacemos una pregunta, ¿la inflamación es buena o mala? ¿La inflamación es buena o mala? La inflamación, como dicen los abogados, no es buena ni mala, sino todo lo contrario. ¿No es cierto? Entonces, en determinados momentos la inflamación es buena, porque es nuestro primer mecanismo, y en determinados aspectos se torna agresiva, mala. Coleguita, ¿está cómoda? Ay, ahora sí, pues. Pase, mira, yo estoy parado ya, y mi varices, no te pases, pues, voy a hacer una trombosis. Muy bien. Y
Esta inflamación puede ser aguda, respuesta al daño tisular, rápido o crónica, con consecuencias patológicas como inclusive el cáncer, ¿ok? La osteoartritis, artritis, todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? La inflamación, cuando les duele algo, ¿no? Les duele la espaldita, ¿ya? Por tanto, están sentados ahí, ¿no es cierto? Les duele acá, es un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio va a conllevar a uno de los primeros signos de la inflamación, dolor. ¿Ok? A uno de los principales signos, dolor. Esto les pasa a ustedes por estar estudiando, ¿no? Se inflama el encéfalo. Entonces da como consecuencia dolor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo evoluciona la inflamación? A la inflamación la reconocemos por sus 5 puntos cardinales. Si no hay esto, no es una inflamación, ¿de acuerdo? Los 4 primeros son los más clásicos, después se le aumentó el quinto, ¿ya? Por ejemplo, tenemos calor, la zona donde se desarrolla la inflamación, chao, hay calor, está caliente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se disloca en la muñeca, ¿ya? Escribiendo mucho así con tus lapicitos, te dislocas la muñeca. ¿Ok? Cuando te dislocas y hay inflamación, tocas la muñeca, está calientita. Calor. Luego viene rubor. ¿Qué cosa es rubor? ¿Qué es eso? ¿Qué es rubor? No le cotechas, ¿no? ¿Qué es rubor? Enrojecimiento, ¿no? Cuando se te declara tu... ¿Tienes pareja? No, bueno, cuando se te van a declarar te vas a poner así. No es que estés inflamada, sino es rubor. ¿Ok? Rojita. Entonces la muñeca se pone rojito. ¿Ok? Después viene tumefacción. ¿Qué es tumefacción? ¿Ah? Morado. Morado te voy a poner yo. ¿Ah? Un bultito duro. O sea, tantas cosas pueden ser los bultitos duros, ¿no? Pero tumefacción, ¿qué es? Endurecimiento. Hinchazón. ¿Acaso la hinchazón es dura? Necesariamente es blandita también. Hinchazón. Entonces tenemos calor, rubor, tumefacción y dolor. Dolor. Tiene que dolerte. La muñeca si te disloca te va a doler, ¿no? Entonces te duele, pues. Ahí no vale hacerse el machito. Simplemente gritas, ¡ay! No, te duele. Hombre, mujer es igual. El dolor tiene que ser igual. Acá no hay macho, nada. Macho americano, latino, es tontería. Y el quinto elemento es esta, pérdida o disminución de la función. Cuando te dislocas la muñeca, ¿sí que la puedes mover? No, pues. Entonces, el quinto signo, pérdida o disminución de la función. Típico de inflamación. Si no hay esto, no es una inflamación. ¿De acuerdo? Eso lo van a ver todos los días en su práctica médica. Todos los días. ¿De acuerdo? Esta es inflamación. Muy bien. Y la inflamación tiene eventos. Y vamos a empezar con esto de acá. Hay una noxa, o sea, un daño. Por ejemplo, esta es la piel de ustedes. Se cortan con algo. Hay lo que se llama daño tisular. ¿Ok? Cuando hay un daño tisular, rompe la primera barrera. En este caso, el ejemplo es piel. ¿No es cierto? Causa la liberación de factores vasoactivos. Ya estamos viendo la parte vascular. Vasoactivos y quimiotácticos. Porque acuérdense que este elemento que ingresó puede estar contaminado. O sea, ingresan microorganismos. O la misma biota que tenemos en la piel. Saben que en la piel tenemos Staphylococcus aureus, ¿no es cierto? Tenemos, es parte de la biota normal, el Staphylococcus aureus. Epidermidis y todo lo demás. Ingresa, de repente este es un bisturí, un escalpel o algo que está estéril, pero abre una puerta de entrada a microorganismos. Entonces entró, limpio o sucio entró, claro, te conviene que sea limpio, ¿no? Pero entró. Entonces hay liberación de factores vasoactivos y quimiotácticos. ¿Qué cosa van a hacer las quimioquinas? ¿Qué cosa van a hacer los factores quimiotácticos? Van a... ¿Qué? ¿Se van? ¿Van a qué? Van a atraer. ¿A quiénes atrae? A los macrófagos. Primeramente traen a los neutrófilos, ¿ok? Que están por ahí nadando. Obviamente estas quimioquinas
¿no es cierto?, van a alterar el endotelio vascular. ¿Para qué? Para proceder a una permeabilidad de tipo vascular. Cuando el endotelio de estos capilares se permeabiliza, ingresa líquidos y célula. El líquido que ingresa se llama exudado o trasudado. El líquido que va a ingresar va a constituirse luego en un exudado, ¿no?, o trasudado. Si es contaminado, si ese líquido, ese plasma, se contamina, se llama exudado. Si es limpio, se llama trasudado. ¿Ok? Entonces ingresa, ¿no es cierto? Ingresan los neutrófilos, son los primeros que van a ingresar por rodamiento. ¿Se acuerdan todo lo que les han hecho en las primeras clases? ¿No? Por las moléculas de adhesión, etcétera. Van a ingresar, entran por diaperesis y llegan hasta el tejido. Aquí estos neutrófilos se tornan en fagocitos. Estos fagocitos van a ir hasta el lugar de la inflamación, hasta el lugar de la lesión, obviamente para fagocitar. Y de ahí obviamente se va a convertir en pus, que es un exudado, ¿no es cierto? Luego se convierte en pus y después va a destruir todo lo que tenga alrededor. Cuando destruye, porque el neutrófilo pues tiene muchas sustancias tóxicas, una de ellas es el peróxido de hidrógeno, ¿ok? Ese peróxido de hidrógeno, radicales libres, etcétera, lo va a diseminar y va a destruir las bacterias, pero también los líquidos citotóxicos que tiene el neutrófilo también va a dañar el tejido que está alrededor. También lo daña. Entonces las células que están alrededor, digamos, el campo de batalla, se destruye. Y eso va a repararse más adelante por otras células nuevas. ¿De acuerdo? Esto es normalmente el evento que existe en una inflamación. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son todos los elementos celulares que incluyen la inflamación? Neutrófilos, linfocitos, células NK, los macrófagos, células dendríticas, se van a activar las famosas células dendríticas para la presentación antigénica y reconocimiento antigénico, los eosinófilos, que son muy parecidos a los neutrófilos los eosinófilos, ya saben, en su citoplasma tienen gránulos de muchas sustancias activas y vasoactivas. Basófilos y mastocitos, los mastocitos son mucho más grandes que los basófilos y tienen sustancias vasoactivas como por ejemplo ¿qué sustancia? La histamina, buena, nórdico. Ya está subiendo, ¿ves? De holandés te cuesta nórdico, ya. Tipo vikingo, tienes la talla, la corpulencia, todo de un vikingo. ¿Ya? Las plaquetas. Bueno, a mi pupilo no me lo estén cochineando, ¿eh? Pupilo. Plaquetas. ¿Ok? Todos estos, ¿saben por qué mi pupilo? Porque se sienta adelante. En parásito también te sientas adelante, ¿no? A veces jateas, ¿no? Pero no importa. Pero se sienta adelante. Pero miren estos manganzones atrás. ¿Por qué se sientan atrás? Son cortos de vista y se sientan atrás. Entonces eso es la muerte, ¿no? En vez de sentarse todos adelante, ni que tuvieran fantasmas acá. Pero bueno, por eso es que me gusta estar atrás. Y plaquetas. Todos estos son elementos celulares que constituyen la inflamación. Todos. Elementos celulares. Ahora veamos mediadores de la inflamación. Ya hablamos de células. Ahora tenemos estos mediadores. Estas células que vemos acá, mastocitos, basófilos, plaquetas, neutrófilos, etcétera, cargan sustancias, ¿no?, inflamatorias. Por ejemplo, mastocitos, basófilos cargan histamina, plaquetas serotonina, neutrófilos enzimas lisosomales, etcétera, que son sustancias preformadas que están presentes en gránulos. Por ejemplo, la histamina en el mastocito o en el mastocito más es lo mismo, ¿no? Está en una bolsa, en una vesícula. Hay varios gránulos de histamina. Estos sacos que contienen los gránulos de histamina se abren por una acción bioquímica hacia el exterior. Si no, no. Tiene que haber un estímulo para que ese saco se pegue a la membrana, ¡pum!, se abra la membrana y salga la histamina, si no, no sale. Prostaglandinas, todos los leucocitos, por ejemplo, me van a generar síntesis de prostaglandinas, leucotrieno, factores activadores de plaqueta,
etcétera, los macrófagos y neutrófilos, especies de oxígeno, radicales libres de oxígeno, superóxido dismutasa, etcétera, y aquellos que tienen que ver con producción a nivel del hígado como fuente. Aquí tenemos la fuente celular y aquí tenemos una fuente orgánica que es el hígado. ¿Qué me va a producir el hígado como parte de los mediadores de inflamación de nivel local? Factores de complemento y factores de coagulación. Factores de coagulación y factores de complemento. Por ejemplo, sistema de decinina, sistema de coagulación y fibrinolisis. Y por un lado, los complementos. Todo lo que ustedes conocen hasta el complejo de ataque C5b hasta C9, que es el complejo de ataque de membrana que forma toda esa zona de perforación, ¿no? Y las famosas anafilotoxinas, ¿qué cosa es? C3A y C5A, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los mediadores de la inflamación. Células por un lado, mediadores de la inflamación. Ok, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven estos mediadores? La histamina, que está en el basófilo y el mastocito, ¿ok? Creo que está en inglés. ¿Ya? ¿Qué cosa hace? ¿Cuál es su principal actividad biológica? Vasodilatación. Vasodilatación. Aumenta la permeabilidad vascular. ¿Ok? Entonces, vamos a la aplicación médica. Las personas que son alérgicas, ¿no? ¿Quiénes tienen rinitis acá? Ya, tienen rinitis, ¿sí o no? Cuando hay rinitis, están enrojecidos y hay bastante secreción, ¿sí o no? ¿Por qué la secreción? Por esto. Nosotros tenemos vasitos, ¿sí o no? Ya ustedes saben por anatomía, todo lo que... Hay vasodilatación y hay aumento de la permeabilidad. Cuando hay aumento de la permeabilidad, sale líquido, secreción. Y de ahí se forma el moco nasal. Eso es lo que pasa por este mediador inflamatorio que es histamina. Eso lo explica. Entonces, ¿qué cosa hace la industria que fabrica medicamentos? Antihistamínicos. ¿Y qué hace el antihistamínico? Bloquea la acción de la histamina. Se acabó, impide que llegue a su receptor de histamina, punto. Entonces la histamina no llega a su receptor, no actúa. Ya saben que toda sustancia activa tiene que llegar a su receptor, o a una enzima, o lo que sea, pero la mayoría llega a un receptor. Yo bloqueo el receptor, o bloqueo la producción de la sustancia, y chao el síntoma. El síntoma. ¿De acuerdo? El síntoma. Porque la persona que tiene rinitis alérgica va a morir o la va a llevar la rinitis hasta la tumba. Ese día ya no va a tener rinitis. Ese día nada más. Se va para arriba o para abajo, pero sin rinitis. Lo acompaña hasta el final porque tiene su carga genética. ¿De acuerdo? Es una disfunción genética del sistema inmune. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es controlar el síntoma, que es lo que molesta a la persona. ¿Lo vamos a curar? Baja el pie. ¿Lo vamos a curar? No. No lo vamos a curar. ¿Ok? Salvo que hagamos manipulación genética, pues eso es el futuro. Eso es lo que ya estamos viviendo hoy. Pero en la actualidad usamos medicamentos para mejorar los síntomas cuando se trata del sistema inmune. ¿De acuerdo? Que ya está formado. Por ejemplo, leucotrienos. Los leucotrienos también están presentes en las células, en los mastocitos, llamados también células cebadas, ¿ok? Y en los leucocitos. ¿Qué cosa hace un leucotrieno? Aumenta permeabilidad. Tiene que ver con la adhesión del leucocito. Eso quiere decir que el leucocito, cuando está dando la vuelta por el sistema sanguíneo, por la sangre, comienza a rodar por los mecanismos quimioatrayentes, se va pegando al endotelio, se pega, ya deja de rodar, se para, justamente ¿por qué? Por esta acción del leucotrieno que hace que se pegue y de ahí pasa por diapedesis. Entonces, si yo quiero impedir la acción del leucotrieno, ¿qué sustancia puedo dar? No, mira, este subió categoría, no quiero bajarte, no. Para que no digan que eres de los Países Bajos. Si yo tengo
leucotrieno, la industria del medicamento, ¿qué me puede dar? Claro, esa es la función. O sea, el mecanismo de acción de la sustancia va a ser inhibir esa lesión. Correcto. Pero, ¿cómo se llamaría la sustancia? Antileucotrieno. Ya ven que ya está aprobaron farmacología ya. Ya mejor no lleguen, donde está una constancia a los que han asistido nomás. Entonces, ya ven, yo le doy un antileucotrieno. Por ejemplo, un Montelukast, que es la sustancia química. ¿Alguien toma Montelukast? Nadie, ya busquen en su PLM, en su diccionario farmacéutico. Ya, Montelukast es un antileucotrieno. ¿Ya ven? Qué fácil. Miren cómo el concepto de la inmunología les enseña a captar en la enfermedad, les enseña a entender el síntoma y la inmunología les enseña qué medicamento deben usar para bloquear algo. Bloqueamos nomás las acciones del sistema inmune, bloqueamos. Entonces, es sencillo. Tienen que ponerse simplemente a relacionar espacialmente todo lo que sucede en el organismo y con eso es suficiente. ¿Ok? Nada más. No es que de paporreta se me aprendan el libro de inmunología, todo. No, simplemente comiencen a pensar y relacionar todos los elementos y así se les va a hacer facilísimo. Este es un ejemplo, ¿ok? Esta es la famosa cascada. Miren, estas son señales que se interponen en el tejido a partir del plasma. ¿Ok? Esta es la famosa cascada, ¿no? Para formación esta es la cascada del ácido araquidónico en la inflamación, para producir prostaglandinas, leucotrienos y demás sustancias que van a intervenir en la inflamación. Esto supongo que lo han visto en biología, lo ven en bioquímica, lo van a ver en fisiología, en fisiopatología, en farmacología, lo van a ver repetidas veces el cuadro. ¿Qué pasó? Miren, ¿qué pasó con ese dibujo que les dije de la piel? Viene un elemento extraño y lo dan, ¿ok? Rompe membranas celulares, ¿estamos de acuerdo? Rompió. Cuando rompe tejido, las células se rompen las membranas, ¿ok? ¿Qué ocurrió acá? Las membranas, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen las membranas? Fosfolípidos embicadas, ¿no es cierto? Tiene fosfolípidos, proteínas, etc. Entonces, ¿qué pasó? Están los fosfolípidos de la membrana, se rompen, ¿no? Y hay una enzima que se llama, si hay fosfolípido, la enzima se llama fosfolipasa. Este fosfolípido, por acción de la fosfolipasa, se va a convertir o va a liberar el famoso ácido araquidónico. Muy bien, aquí empieza todo. Y esto en medicina lo van a usar en medicamentos por montones. El ácido araquidónico tiene dos enzimas que van a actuar principalmente en ella. Por un lado, pueden sufrir la acción de la ciclooxigenasa. Cuando sufre la acción de la ciclooxigenasa, este ácido araquidónico va a dar lugar a prostaglandinas. La prostaglandina G2, la prostaglandina H2, está en prostaciclina y en tromboxano A2. Y en prostaglandina D2 y prostaglandina E2. ¡Oh, a su madre! Me complicaron la vida. No, porque solamente algunas son importantes o les va a ayudar en la práctica médica. Por otro lado, puede sufrir la acción este ácido araquidónico de la lipooxigenasa. ¿Ok? De la lipo o la 5-lipooxigenasa. Esta lipooxigenasa va a dar lugar a los leucotrienos. Esta va a dar lugar a los leucotrienos. Así de fácil. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, el ácido araquidónico, por acción de la ciclooxigenasa, se va a convertir en prostaglandinas. O por acción de la lipooxigenasa se va a convertir en leucotrienos. Punto, se acabó. Muy bien. Si se convierte, al final se convierte en todo esto, ¿no? Pero los que se convirtieron en prostaglandinas, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Las prostaciclinas causan vasodilatación, inhiben la agregación plaquetaria. Y el tromboxano hace lo contrario que la prostaciclina. Si prostaciclina hace vasodilatación, el tromboxano hace vasoconstricción.
Si prostaciclina inhibe la agregación plaquetaria, el tromboxano A2 promueve la agregación plaquetaria. Acuérdense que en el organismo todo tiene que estar en equilibrio. Uno no debe predominar sobre otro. ¿Ok? Entonces, si hay mucha vasodilatación, tiene que haber un elemento que genere vasoconstricción. Si hay mucha agregación plaquetaria, tiene que haber un elemento que haga lo contrario, inhibe esa agregación plaquetaria. Llegar a un equilibrio. Pero cuando ese equilibrio se rompe hacia arriba o hacia abajo, es igual a enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa hace los leucotrienos? ¿No? Si el ácido araquidónico sufrió la acción de la lipoxigenasa, ¿qué hace el leucotrieno? Vasoconstricción, broncoespasmo e incrementa la permeabilidad vascular. Entonces, miren, ¿qué pasó cuando hubo una agresión tisular? Los fosfolípidos de la membrana sufren la acción de la fosfolipasa, convirtiéndose en ácido araquidónico. El ácido araquidónico, por acción de ciclooxigenasa, deriva en prostaglandinas, y el ácido araquidónico, por acción de la lipoxigenasa, deriva en leucotrienos. Se acaba. Entonces, los medicamentos que yo uso para corregir este factor inflamatorio muy importante sería, si yo quiero que no se forme ni prostaciclina, ni tromboxano, ni nada, ¿qué le tengo que dar? ¿Qué tengo que inhibir? ¿Qué tengo que inhibir? Para que no se formen las prostaglandinas, ¿qué tengo que inhibir? ¿Qué tengo que inhibir para que no se me formen? Ciclooxigenasa. O sea, tengo que inhibir la enzima. Entonces le doy una sustancia que se llama inhibidor de la ciclooxigenasa, tipo Celecoxib. Te ríes porque es fácil, ¿sí o no? ¿Ya ves? Así lo tienen ustedes que ver. ¿Ya? No trancan. ¿Ok? Entonces le doy un inhibidor de la ciclooxigenasa, una COX-2, ¿no es cierto? O un famoso naproxeno, que son COX-2, COX-1, ¿no? Que son naproxeno, diclofenaco. Ahí están los antiinflamatorios. Punto. Si yo quiero inhibir un leucotrieno, ¿qué le doy? Para que no se convierta en leucotrienos, ¿qué voy a inhibir? Claro, y les voy a dar antileucotrienos. Se acabó el problema. Si yo quiero ser más agresivo, porque es de aquí para abajo, estoy hablando generalmente de inflamación aguda, en algunos casos crónica. Pero cuando yo tengo una inflamación crónica, tipo lupus, tipo osteoartritis, tipo artritis reumatoidea, yo tengo que inhibir más arriba. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? ¿Qué tengo que inhibir para que el fosfolípido no se convierta o libere ácido araquidónico? Tengo que inhibir la fosfolipasa. Y a esta fosfolipasa, para inhibir la fosfolipasa o evitar la conversión de fosfolípidos en ácido araquidónico, ¿qué doy? Esteroides, glucocorticoides. Punto. Ya ustedes saben, por eso, en el asma, que es crónica, se usa inhalatoriamente glucocorticoides. En la artritis reumatoide se usa glucocorticoides. En la osteoartritis se usa glucocorticoides. En el lupus eritematoso se usa glucocorticoides. En este tipo de enfermedades se usa glucocorticoides. Estoy inhibiendo arriba. Estoy evitando que se forme ácido araquidónico. Entonces me puede decir, pero doctor, por ejemplo, si yo tengo una inflamación de garganta o una inflamación de la muñeca, ¿sí? ¿Podría dar un glucocorticoide? ¿Podría dar un glucocorticoide? ¿Podría dar un glucocorticoide? Piensen nomás, piensen, relacionen. ¿Podría dar un glucocorticoide? Sí. No, ¿por qué? No porque no sabe. El equilibrio, no va por el equilibrio. No, también láncense, ahorita láncense, cuando tengan el internado no, porque nos matan a alguien. ¿Ya? ¿Por qué no? No debo dar un glucocorticoide porque una dislocadura, una inflamación del garganta es algo agudo. Y en los agudos no utilizamos glucocorticoides. Es en el crónico. Por eso les dije, lupus, artritis,
En el crónico se usa glucocorticoides, no en el agudo. ¿De acuerdo? ¿Ya ven? Entonces también, porque claro, pueden decir, no, ¿sabe qué? Mejor inhibo arriba pues y me bajo a estos tipos. No es bueno bajarse en una inflamación aguda eso. Ahora sí, como consecuencia, para mantener lo que tú dices, el equilibrio. ¿Ok? Pero cuando es crónico, per se, ahí sí pues tengo que dar, ¿no? Porque acuérdense, o bueno, deben conocer que los glucocorticoides tienen efectos adversos, ¿no? Muy fuertes. Muy bien. Ahora, el proceso inflamatorio, producto de una lesión, una infección, lo que quiera, va a tener características o manifestaciones sistémicas que nos van a decir, oye, este tiene un problema. Ok, así como dolor, rubor, pero en la parte, eso es local, ¿eh? Ahora en la parte sistémica, ¿qué es lo que vamos a tener primero? Fiebre. Fiebre. Gracias a quién se produce la fiebre, al sistema inmune. Por supuesto, al sistema inmune, la fiebre. Lo primero que vamos a ver en un tipo que tiene este tipo de lesión, vamos a ver fiebre. Esta fiebre es producido ¿por qué? Ya el sistema inmune ya ha interaccionado con el agente externo, una toxina, un microorganismo, etcétera, un antígeno. Entonces, ya ha interaccionado y este macrófago o monocito va a estimular la producción de factores pirógenos. La principal sustancia pirógena endógena es la interleuquina 1. Pero también son pirógenos la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, el TNF. ¿Ok? Esos son pirógenos. Y también tenemos el interferón, TNF-alfa y gamma interferón. Principalmente interleuquina 1, de ahí viene 6, TNF e interferón, ¿de acuerdo? Estos son pirógenos que van a viajar por fibras hacia el hipotálamo anterior, va a producirse síntesis de prostaglandina de tipo E2, esto va a producir sudoración, vasodilatación, ¿se acuerdan la cascada que vimos de ácido araquidónico, la prostaglandina? Vasodilatación y aumento de temperatura en la piel. Por lo tanto hay aumento de temperatura. ¿Ok? Por otro lado puede haber lo mismo, bradiquininas y aumentan la temperatura. Fiebre, se acabó. Este es fiebre. Este es el mecanismo de la fiebre por el sistema inmune. La otra manifestación que ustedes van a ver en estos pacientes que tienen inflamación, que se van a tornar crónicas, lo dejamos, le piden un hemograma, ¿ok? Y van a ver leucocitosis. Leucocitosis. Primero vimos fiebre, ahora vamos a ver leucocitosis. ¿Qué cosa es leucocitosis? Aumento de leucocitos. Cuando ustedes piden un hemograma, que eso lo van a pedir a pastos, van a ver hematíes, plaquetas, y una de ellas va a ver leucocitos totales. ¿Ya? Leucocitos. Los leucocitos totales, normalmente, su valor normal está entre 3.2 a 9.5 por 10 a la 9 por litro. ¿Sí, no es cierto? Ese valor normal. ¿Está de acuerdo? Yo también. Es un buen romance, entre 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Se acabó. Pero así es los signos internacionales. Entonces, si yo tengo más de 9.5 por 10 a la 9 por litro, o sea, más de 10.000 leucocitos, ¿ok? Por milímetro, se llama leucocitosis. Si es menos de 3.2, es leucopenia, o sea, disminución. ¿Qué me lleva o qué me conlleva a que tenga más leucocitos en sangre durante este proceso inflamatorio? Primero, tengo este de acá, es el CFC-G. ¿Qué cosa es? Es el factor estimulante de colonias de granulocitos. ¿Ok? De granulocitos. El otro, el CSFM,
el factor estimulante de colonia de macrófagos, de macrófagos. El CSFGM, factor estimulante de colonias, granulocitos macrófagos. ¿Ok? Tenemos tres. ¿Ok? Tenemos tres sustancias, estos que son estimulantes de colonias, tanto de granulocitos, de macrófagos y las combinadas, que me van a generar el aumento en la producción a nivel de médula ósea de leucocitos. Claro, porque si la inflamación, ¿no es cierto?, es la zona donde se realiza esta agresión y esta batalla, necesito más soldados, necesito un mayor ejército que lo normal. Entonces mando mi señal inmune hacia la médula ósea para que estos factores de crecimiento generen más leucocitos y por lo tanto más leucocitos van a la zona de inflamación. Y mientras viajan por sangre, yo le tomo la muestra y voy a evidenciar leucocitos. Entonces, ya tenemos fiebre, ya tenemos leucocitosis. El tercero es el aumento de los reactantes de fase aguda en sangre. Uy, ¿qué son los reactantes de fase aguda? Los reactantes de fase aguda primariamente son proteínas que se van a formar en el hígado. Por eso, cuiden su hígado, ¿ya? No chelen mucho ni nada por el estilo, ¿no? Trago corto, nada, porque van a valorar su fábrica de proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, miren ustedes, estas citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6 y el TNF, que tienen que ver con leucocitosis, tienen que ver con fiebre, estimulan al hígado a que fabrique proteínas específicas como la proteína C reactiva, más conocida como PCR, el suero amiloide tipo A, la aptoglobina, el fibrinógeno, la transferrina, la albúmina, y a todos ellos le llamamos reactantes de fase aguda de la inflamación. ¿Ok? Y todas aparecen en un determinado tiempo o momento. Yo tengo acá mi curva en valores y acá tengo mi eje en tiempo. Una semana, 2 semanas, 3 semanas. El primer reactante de fase aguda que va a incrementarse en la inflamación fuertemente es, ¿qué es? El PCR. El PCR. La proteína C reactiva. Por eso, muchos colegas, ¿no es cierto?, lo primero que ellos piden hemograma para ver estas enfermedades inmunes, piden hemograma y piden así PCR. Ojo, no es el PCR como método o herramienta molecular para diagnóstico. PCR, reacción de cadena polimerasa, que se utiliza a nivel de biología molecular, esa es la técnica, la herramienta. Esta es la sigla de esta proteína C reactiva, PCR. ¿Ok? Entonces, esta es la que tiene un pico bien elevado. Y de ahí las otras, como la aptoglobina, fibrinógeno, la albúmina, van a tener su secuencia pasado la semana. Pero la primera que me dura toda la semana es la PCR. Después aparecerán las otras. ¿Ok? Entonces, aumento de reactantes de fase aguda en sangre. Tercero. Cuarto, aumento de la velocidad de sedimentación globular. Aumento de la velocidad. Nosotros, si ponemos en un tubo de ensayo, le sacamos a alguien sangre, a la hora nosotros vamos a ver el tubo, ¿ok? Y vamos a ver que se forma, abajo han caído todos los elementos folios, los glóbulos rojos. Luego hay una delgada capita blanca, que son los leucocitos, y todo el sobrenadante, ese amarillento o blanquecino, es el plasma. ¿Ok? Es el plasma. Entonces, esta es una eritrosedimentación, esto es una sedimentación globular. Esto constituye también una prueba de laboratorio. ¿Por qué? Yo hago una prueba que se llama BSG, velocidad de sedimentación globular, así se pide en laboratorio, ¿no? Y yo voy a tener, ¿no?, que pongo tubos y voy a ver a la hora cuánto ha
en cuánto tiempo ha bajado la columna en milímetros. Por ejemplo, según el método que yo voy a utilizar en estos tubos, por ejemplo, si voy a utilizar el método de Westergren, los valores normales es que en el varón sea de 0 a 10 milímetros por hora y en la mujer de 0 a 20 milímetros por hora. Si yo encuentro, cuando reviso el tubo, encuentro a la hora, si es un hombre, tengo 30 milímetros, ¿ya?, del descenso, 30 milímetros, eso es que la velocidad de sedimentación ha aumentado, Los valores por encima de esto ha aumentado. Si es una mujer y le veo también 30 milímetros en la columna, la velocidad ha aumentado. ¿Y por qué ha aumentado? Porque hay proteínas, ¿no?, o sustancias reactantes de fase aguda presentes. Por eso es que aumenta. Cada prueba se correlaciona entre otras. ¿Ok? Entonces tenemos un aumento de sedimentación. Estos son patrones clave para saber que tenemos una inflamación positiva. ¿Ok? Entonces vimos todas estas fases de la inflamación. En resumen, esta fase de inflamación con un daño tisular, quimiotaxis, etc. Se forma el coágulo, hay una vasodilatación, aumento de la permeabilidad, fagocitosis y luego reparación tisular. Se forma la costra, se disuelve el coágulo y se acabó, ¿no? Eso debería pasar. Eso es si no intervenimos nosotros, naturalmente. Entonces, esto es lo que vemos en lo que se llama inflamación, una lesión a nivel celular. Muy bien, las consecuencias, obviamente, de todo el proceso es una inflamación aguda. Miren ustedes vasos sanguíneos y miren ustedes cómo hay extravasación de los elementos, ¿no es cierto? Se van acumulando, otros se van pegando a la membrana y van a salir hacia el tejido, ¿ok? Inflamación aguda. En la inflamación crónica ya vemos macrófagos y vemos granulomas, donde hay acumulación de macrófagos y otros elementos formes. Y luego vemos la otra etapa que es reparación por medio de fibrosis. Acá vemos fibroblastos, ¿ok? Típicos, ¿no? Típicos fibroblastos. Estas son las etapas de la inflamación. Una inflamación aguda, luego se repara, o una inflamación crónica y luego se tiende a reparar. Muy bien. Ahora veamos los mecanismos de daño tisular, ¿ok? De daño tisular, ya mayor, más grande, hasta cierto punto sistémico. Y tenemos que los mecanismos inmunológicos nuevamente están involucrados en la producción de un daño al órgano o tejido, ¿ok? Ya sea celular, químico, etc. Para nosotros ver estos daños a nivel tisular y clasificarlos por sus mecanismos, existe una clasificación. Y es la famosa clasificación de Coombs y de Yale. Coombs y Yale. ¿Ok? Es la clasificación para ver los mecanismos inmunológicos del daño. Y se clasifica en 4, así facilito nomás, en 4. Esta es la famosa clasificación de Coombs y Yale. Primero tenemos la de tipo 1. ¿Ok? Las patologías que están en la de tipo 1. Estas son las hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. Esas son hipersensibilidad inmediata. Esta es la hipersensibilidad mediada por IgE. Es la de tipo 1. ¿Ok? Y tiene que ver con mastocito, inmunoglobulina E e histamina. ¿Ok? Esto quiere decir que aquí están las alergias en la de tipo 1. En la hipersensibilidad de tipo 1 están las alergias. En la hipersensibilidad de tipo 2, llamada también hipersensibilidad citotóxica mediada por inmunoglobulinas. ¿Ya? La de tipo 2 es hipersensibilidad citotóxica mediada por inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas puede ser la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M. ¿Ok? Y aquí vamos a tener un grupo de enfermedades, por ejemplo, reacciones transfusionales,
eritroblastosis fetal, anemia hemolítica de tipo autoinmunitario. Luego tenemos la de tipo 3. La de tipo 3 es la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Mediada por inmunocomplejos. Si es un inmunocomplejo, es un antígeno y un anticuerpo que se va a depositar en una célula o en su membrana. ¿Ok? Y aquí vamos a tener las reacciones postvacunales, que se llaman reacción de Artus, la enfermedad del suero, vasculitis, glomerulonefritis, lupus, etc. La de tipo 4 es llamada hipersensibilidad mediada por células. Hipersensibilidad mediada por células. Generalmente acá están las células T. Y hay una acción generalmente TH1, TH2, etc. O sea, hay linfocitos T citotóxicos activados. ¿Ok? Acá, por ejemplo, están enfermedades como la dermatitis por contacto. La dermatitis por contacto. Y algunas otras reacciones a nivel de piel y algunos órganos. Por ejemplo, también aquí está el rechazo al injerto en los trasplantes. ¿De acuerdo? Esta es la hipersensibilidad. Entonces tenemos hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y obviamente para este tipo de hipersensibilidades y para muchas otras cosas hay que tener las famosas predisposición genética. Este es un mapa, te lo explico rápidamente. Por ejemplo, nosotros tenemos acá asma, pintado en azul, y miren ustedes, acá tenemos todos los cromosomas, ¿no? Todos los cromosomas, nuestro mapa, y las localizaciones que hay, centrómero, en alelo, etcétera, de qué cromosomas están involucrados en el asma. Por ejemplo, el 2, el 4, el 5, el 6, el 11, el 13 y así sucesivamente. Para enfermedades autoinmunes, el 1, el 6, el 7, el 10, 11, 12, 16, etc. Este es el mapa que nosotros conocemos y que está relacionado con las diferentes enfermedades. Obviamente, muchas de ellas permanecen en silencio y necesitan un detonante para activarse. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos lo que se llama la hipersensibilidad inmediata. La de tipo 2, ¿cuál tipo 2? Tipo 1. Esta es inducido por un antígeno. Cuando hablamos de la de tipo 1, a ese antígeno también le llamamos alérgeno. Para algunos alergeno, ¿no? Alérgeno. ¿Ok? O sea, el antígeno, cuando hablamos de alergia, le decimos alérgeno. ¿De acuerdo? Entonces, esto es inducido. Viene, ¿no es cierto? El alérgeno se parte, es presentado entre las células dendrítica, la que se lo va a presentar a un linfocito T. El linfocito T se va a activar y lo va a presentar a otra célula, en este caso una célula B, que va a producir específicamente un tipo de inmunoglobulina. La inmunoglobulina E, ¿no? E, ¿ok? E. Esta inmunoglobulina E, acá, esta de acá, es un error. Esta de acá va a hacer que se produzcan más inmunoglobulinas de tipo E, que son las que van a estar relacionadas con el alérgico. ¿De acuerdo? Pero ojo, todo esto no se produce en la primera vez de contacto. Tiene que haber una forma de sensibilización, o sea, un primo contacto, un primer contacto. En el primer contacto nunca pasa nada. Es en la segunda o de repente tercera exposición que va a pasar una reacción inmune. ¿Ok? Una reacción antígeno-anticuerpo. La primera vez va a ser un simple reconocimiento. ¿Ok? Nada más. En la segunda es donde va a haber reacción. Entonces, en la segunda yo voy a activar recién, en la segunda vez que se presenta la reacción antígeno-anticuerpo, yo voy a activar a los linfocitos de tipo T, específicamente el TH1, de ahí el TH2, y todos ellos van, por intermedio de la interleuquina 4, me van a activar la célula B para que se transforme en
¿En qué se transforma la célula B? ¿En qué? ¿En qué? En células plasmáticas. Acuérdense, quienes producen los anticuerpos no es la célula B, es la célula plasmática. La célula B tiene que convertirse en célula plasmática. Entonces de ahí se produce célula célula C, y estos se van a pegar en la membrana del mastocito, y el antígeno, cuando se pega a la inmunoglobulina E, va a desatar las vesículas de histamina, o sea, la degranulación. Se altera la membrana del mastocito y se produce la degranulación mastocitaria en gran cantidad de histamina. Y eso fue la segunda vez de exposición. O sea, la primera vez todavía no ocurrió eso. A eso le llamamos hipersensibilidad inmediata, o sea, la de tipo 1. Ya saben, primero se aprende, el sistema aprende, ¿ok? Después que ha aprendido en un segundo contacto, ¿no? En una segunda reacción, va a liberar todo su potencial antígeno-anticuerpo. O sea, va a llegar hasta activar el mastocito y la liberación de sustancias vasoactivas como es la histamina. ¿De acuerdo? Pero no solamente la histamina, sino por el otro lado, las TH2 van a liberar sustancia, una citoquina muy importante, la interleuquina 5. Cuando las células TH2 liberan interleuquina 5, van a activar a los eosinófilos. Por un lado, me está atacando el mastocito, y por otro lado, me va a atacar el eosinófilo, que también tienen sustancias reactivas dentro de su citoplasma, o sea, gránulos. Entonces, vasoactivos, etcétera, también el eosinófilo. Y esto es por acción de la interleuquina 5. ¿Cuáles son las fases de una reacción de tipo 1 o hipersensibilidad tipo 1? Tenemos una fase temprana y una tardía. En la fase temprana o inmediata, aquí yo tengo un efecto directo sobre vasos sanguíneos, y ahí tiene una leve caída en el tiempo y nuevamente sube. Esto es por acción de histamina y mediadores lipídicos. Luego entro a una fase tardía. Aquí la fase tardía, esto de aquí es minutos, ¿ok? Minutos. Luego entro a una fase tardía donde la reacción alérgica puede irse a una reacción de tipo crónica, si no se controla. Si el organismo no lo controla, va a una fase crónica. Y aquí tienen que ver ya los linfocitos TH1 y TH2. Esto, por ejemplo, se ve en el asma. En el asma se ve. Una reacción alérgica fugaz está acá, pero una rinitis alérgica, un asma, se ve acá, en la fase tardía. Entonces, mire, en una fase aguda yo puedo tener, por ejemplo, una ronchita chiquita. ¿Saben? Ustedes se rascan, a veces se forma un edema chiquito, se enrojece, rásquense nomás, se forma edema, rubor, calor, inflamación y tumor, ¿no? La ronchita es el tumor. Y de ahí en minutos desaparece. ¿Ok? Desaparece. Pero si eso persiste, ya es porque ha entrado una fase tardía, donde ya las TH1 y TH2 han entrado a tallar y han estimulado otro tipo de células. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Una vez que se produjo los anticuerpos y que se pegaron al mastocito, ¿no? Estos degranularon, esta histamina y sustancias vasoactivas van a actuar sobre las células musculares, por ejemplo, respiratorias. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si actúan sobre las células musculares respiratorias? ¿Qué pasa? ¿Cómo que así? Bronco, fuerte, bronco, ¿qué? Bronquio no, bronco, constricción. En términos médicos, broncoespasmo, si hablamos del asma. ¿Y eso es producido por qué? Por estas sustancias vasoactivas y de granulación. ¿Ok?
Si voy a las glándulas mucosas, aumento de secreción mucosa. Si voy a el sistema nervioso, dolor. Y si voy al eosinófilo, perpetuación de los síntomas. Todo por acción de estas sustancias llamadas histaminas y sustancias vasoactivas, a nivel de todo el tejido sistémico. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la hipersensibilidad de tipo 1? 70% de los descendientes que tienen ambos padres atópicos pueden ser atópicos. ¿Qué cosa es atópico? Atópico es una persona que tiene un trastorno del sistema inmune, es una mala respuesta de su sistema. Su sistema no responde bien. Puede responder para arriba o puede responder para abajo. Una mala respuesta inmune, a esa persona le decimos atópico. ¿Ok? Atópico. Sin reacción. Sin reacción. Si alguno de ustedes, sus dos padres son atópicos, el 70% de hijos serán atópicos. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir en buen romance? Acá, 30% de los descendientes con un solo padre atópico pueden ser atópicos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Tienes pareja? Cuando tengas, haz una prueba. ¿Ok? Y si es atópico, ¿sabes qué? Dile, no estoy comprometido. O sea, chotéalo. Porque si te casas con él, tus hijos pueden estar entre el 30 y el 70%. ¿De acuerdo? Tú eres asmático, ¿no? ¿Quién es asmático? Tú eres asmática, ¿no? Ya, tú también, cuídate. A lo menos, tú, si te casas con alguien que no es atópico, el 30% de tus hijos van a ser atópicos. Pero si te casas con otro asmático o que tenga rinitis, ¿quién tiene rinitis acá? Tú, ¿no? Tú también, ya tienes todo. ¿Ya? Casi todos tus hijos van a ser atópicos. ¿Ya? Entonces, ahora juega en la parte, ¿no?, de nupcias, también la parte inmunológica. Ya se depende, pues, si quieren tener hijos así, ¿no? Ya es. Por eso, para el amor hay que pensar con cerebro, porque la cabeza se malinterpreta. ¿Ya? Es cerebro, con el cerebro, con esto se piensa, con esto. ¿Ya? Muy bien. Y acá están, pues miren, la localización cromosómica de los genes de todas nuestras famosas citoquinas que tienen que ver con hipersensibilidad. Muy bien, ahora, oigan, ¿y qué hago pues sabiendo todo esto de la interleuquina 5 y la IG? Muy bien, ¿qué hace la industria de los medicamentos? Bueno, en la industria de los medicamentos trabajan científicos, médicos, biólogos, químicos farmacéuticos que se dedican a la ciencia y se comienza a trabajar en el desarrollo de medicamentos que vayan a este rubro. La mayoría de medicamentos que estamos manejando ya durante este siglo XXI tienen un corte muy inmunológico. Ustedes, que son una generación diferente, cuando se gradúen, van a manejar muchas enfermedades con medicamentos que tienen una acción inmunológica, inmunomoduladores. Eso es lo que ustedes van a... Ya eso de la aspirina, del naproxeno, ya ustedes no lo van a manejar, eso se lo van a dejar, no al portero si quieren, ¿no? Pero ustedes ya van a manejar medicamentos biológicos. Ahora manejamos, pero ustedes van a manejar mucho más. Por ejemplo, las alergias, la rinitis, ¿no? ¿Qué hace con la rinitis? Ahí ¿la quiero acabar? Ya, tenemos tiempo. No, es que en realidad por el acreditaje debería ser la teoría 1 hora, pero dicen que el salón tiene para 2 horas, ¿sí? Vamos. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa con una persona que tiene rinitis? A ver, ¿cómo te llamas, coleguita? ¿Ah? Alexandra. Ya, Alexandra, ¿qué tomas tú para tu rinitis? ¿Qué? ¿Agua de azar? ¿Qué tomas? Oh, muchachos, acá hay pulga, creo, ¿no? No, ¿cómo no vas a recordar? Cetiricina. Muy bien, es un antihistamínico. O sea, bloquea los receptores de histamina. Ojo, bloquea el receptor de histamina. El receptor de histamina está en un tejido. ¿Ok?
mastocito degranula, libera la histamina y la histamina corre hasta el tejido donde vea el receptor de histamina y ¡pum! Ese tejido sufre la acción de la histamina. Cuando tú tomas un antihistamínico tipo cetiricina, loratadina, lo que quieran, desloratadina, levocetiricina, clorfenamina, ya ven, yo sé, un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo bloqueo el receptor, o sea, corren, maratón, quien llega primero, llega el antihistamínico primero, cuando llega la histamina no encuentra sitio. Entonces no te va a producir el síntoma en el órgano o el tejido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pasa el efecto porque ahora los antihistamínicos los tomas una vez al día, ¿no es cierto? Por su vida media plasmática, antes lo tomabas cada 6 horas, 8 horas, una vez al día y se acabó. Pasa el efecto del antihistamínico, el antihistamínico desaparece, se metaboliza y otra vez te viene el síntoma. Por eso tienes que volver a tomar otra pastillita y otra pastillita y otra pastillita y otra pastillita y la farmacia se llena de plata. ¿No es cierto? Es la verdad, muchachos, la verdad. Pero ¿qué pasa en estos momentos? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Muy bien. Yo soy un estudiante de inmunología de la San Martín, alumno del doctor Pareja, ¿sí o no? Que recibió su clase, ¿no es cierto?, de inflamación, he aprendido con las figuritas tipo Walt Disney, etc. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ajá, yo digo, muy bien, yo tengo acá la célula B, que se hace un switch a célula plasmática, esta me va a liberar inmunoglobulina E, que va a pegarse en la membrana del mastocito, luego este mastocito de granule me causa toda la inflamación alérgica. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer acá? ¿Cuál es mi problema? Si le doy un antihistamínico me bloquea nomás el receptor, pero yo, como sé el mecanismo, cómo ocurre esta reacción antígeno-anticuerpo, lo que voy a hacer es bloquear la producción de anticuerpos. Voy a hacer que esta célula plasmática no me produzca inmunoglobulina E. Lo corto de raíz. ¿Y qué hago? Genero lo que se llama un anticuerpo monoclonal. Anticuerpo monoclonal. Un anticuerpo versus otro anticuerpo. O sea, un anticuerpo que me bloquea la producción del otro anticuerpo. Monoclonal, ¿por qué? Monoclonal. Porque es para una sola clona. O sea, voy a sintetizar un anticuerpo anti-IgE. Eso se llama anticuerpo monoclonal. Si fuera policlonal sería para todos los inmunoglobulinas. ¿Cómo se llama, por ejemplo, este anticuerpo monoclonal anti-IgE? Omalizumab. Omalizumab. Así se llama. Esa es la sustancia, el nombre químico, no les voy a decir. Entonces, esta sustancia, uno va a recibirla médicamente y por un periodo de tiempo, de meses, y se va a liberar por un buen tiempo de la rinitis alérgica. Luego de algún buen tiempo, de repente, otra vez tiene que hacer, pero ya no está con la pastillita todos los días, ¿no? Por periodos largos, etc. Porque también tienen efectos adversos. Entonces, este es un anticuerpo monoclonal que bloquea la producción de la IgE. Se acabó. Entonces, si no hay IgE, no pasa nada. O sea, por más que le rasques al mastocito, no va a liberarse. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la era que ustedes están viviendo. Yo bloqueo acá, ya no doy antagonista receptor, nada, sino bloqueo. Esta sustancia le llamo anticuerpo monoclonal. Cuesta más, pues, obviamente. Lo más cuesta, pero... Muy bien. Y en el asma. El asma también tiene una respuesta inmune. Muy similar a lo que hemos visto con el mastocito, la célula presentadora de antígeno, etc. Pero al asma se le suma el famoso eosinófilo. Este es ahora nuestro mayor problema. ¿Ok? El eosinófilo. Porque este eosinófilo también tiene que ver con activación de células T. Entonces, este eosinófilo, que también tiene mucho que ver, ahora se está estudiando mucho más en la fisiopatología, o en la, ya no es fisio, es inmunopatología del asma, ¿no? Y que también tiene que ver el eosinófilo, no solamente con su propio trabajo, sino con activación también de interacción con el mastocito. Esto es debido a la producción
de una citoquina, la interleuquina 5. 5, ¿ok? La interleuquina 5. Entonces, a ver muchachos, yo tengo acá el eosinófilo, que es otro gran actor en la actualidad. Entonces, este eosinófilo es activado por una citoquina, la interleuquina 5. Ustedes, como médicos, ¿qué harían? Ok, yo tengo acá, para el asma, ¿no? Yo voy a tener, ahora por fenotipo hay diferentes tipos de asma, ¿no? Inclusive hay asma eosinofílica, etc. Yo le doy broncodilatadores de emergencia, pero para mantenimiento del tratamiento yo les doy glucocorticoides inhalados, tipo formoterol, etc., ¿no? Yo les doy beclometasona, etc. El corticoide lo tienen que tomar siempre. Diferentes varias veces al día, etc. Pero tienen que tomar. El broncodilatador solo de emergencia, no diario. El corticoide sí. Pero el corticoide tiene eventos adversos, ¿sí o no? Tiene eventos adversos. Entonces también hay que ser cauteloso con las dosis y todo lo demás. Hay personas que hacen una reacción adversa mucho más agresivas que otras. ¿Qué harían ustedes frente a este cuadro de inmunopatología del asma, donde interviene el nuevo actor eosinófilo? ¿Qué ustedes harían? ¿Cómo trabajaría la inmunofarmacología? ¿Cómo trabajaría? ¿Cómo trabajarían? Chicas, ¿son de acá? ¿Y a qué hora entra el otro grupo? ¿Ah? 10 y 20. Todavía no es, ¿no? No, para apurarme. A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo aportan la inmunofarmacología? Hay inhibidores de TCR, pero para otro tipo de enfermedades. Me parece perfecto. Esas enfermedades tipo esclerosis múltiple, que lo vamos a ver más adelante. Este cuadrito y asma. ¿Qué harían? Piensen. Fácil. Exacto. Anti-interleuquina 5. O sea, haces un anticuerpo monoclonal contra interleuquina 5. Todavía no se lanza al mercado. Ya pronto, creo que el próximo año sale al mercado Reslizumab. Su madre, es adelantado, chicos. ¿Ya ven que es fácil? ¿Está fácil o no? Pues si lo hago yo, ¿no? Si no soy tan... ¿Ya? ¿Está fácil? ¿Está fácil? ¿Está fácil, nórdico? ¿Ya ven? Un anticuerpo monoclonal, bloqueo interleuquina 5, no me activa el eosinófilo, chao asma, donde encuentro gran cantidad de eosinófilos como un mediador. Se acabó, fácil. Muchachos? Estos son conceptos de inmunología que ustedes lo aplican a la clínica y a la farmacología. Punto. Por eso, la inmunología va a dominar toda la medicina. En diagnóstico y en tratamiento ya prácticamente va a dominar todas las enfermedades. Muy bien, luego tenemos la hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Es una respuesta mediada, ya sea por IgG o IgM contra el antígeno. ¿Ya? Es una mediada por, es la de tipo 2. ¿Ok? Hay activación acá del sistema de complemento, citotoxicidad por células dependientes del anticuerpo y el proceso llamado opsonización. Aquí, en esta de tipo 2, las células que se afectan son los glóbulos rojos. ¿Ok? Son los eritrocitos. Son las que se afectan en la de tipo 2. ¿Ok? Y acá está. Miren ustedes el mecanismo. Este es mediante un mecanismo de deposición del anticuerpo. O sea, el anticuerpo, ya sea IgG o IgM, va a llegar a un tejido y le va a causar daño. ¿Ok? Le va a causar daño. O, ¿no es cierto? O forma un complejo inmune que también se deposita en el tejido. Y va a causar, por ejemplo, una vasculitis. ¿No? Y aquí está.
Los anticuerpos opsonizan células, proceso de opsonización y fagocitosis. Opsonización porque está mediado por anticuerpos, ¿ok? El segundo es un mecanismo mediado por el complemento, donde va a haber inflamación e injuria tisular. Y el tercero es anticuerpos específicos contra receptores ¿de quién? De la membrana celular. ¿Ok? Son los anticuerpos que van a estimular receptores o ligandos. Receptores que están acuérdense que todos los receptores están en la membrana de una célula, sobre eso. Entonces, este es tipo de enfermedad. ¿Qué enfermedades vemos en este tipo 2? Vemos anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica. ¿Qué pasa en la anemia hemolítica? Van a haber deposición de proteínas en la membrana del glóbulo rojo. Eso quiere decir que el sistema, cuando ve a un eritrocito diferente, en este caso porque hay anticuerpos en el eritrocito, el sistema inmune lo destruye. Y si destruye miles, millones de eritrocitos, ¿qué causa? Anemia. Y eso es anemia hemolítica, destrucción de sangre, de tipo autoinmune. Porque nuestro sistema inmune no reconoce al glóbulo rojo, su forma bicóncava, su tamaño, etc. Pero si lo ve en forma diferente, por ejemplo, es como si le pusieras un gorro, lo destruye, porque tiene anticuerpos. Entonces, el sistema inmune ve como un elemento extraño nuestra propia sangre. ¿Y por qué? Porque fue marcado con nuestro propio anticuerpo. Una falla del sistema inmune, una falla en la comunicación del sistema inmune, una falla en el entendimiento del sistema inmune, de nuestro propio sistema. Nuestro propio sistema lo marca y nuestro propio sistema lo destruye. Anemia hemolítica autoinmune. Lo mismo pasa con la púrpura trombocitopénica. El sistema inmune con un anticuerpo marca las plaquetas. El sistema inmune no reconoce esas plaquetas y las destruye. Y hay sangrado. Entonces se llama púrpura trombocitopénica. Fiebre reumática aguda. Esta es una reactividad cruzada entre la pared celular del estreptococo beta hemolítico y el corazón. Para eso, la persona previamente tiene que haber tenido una faringitis estreptocócica. Y como es una reacción antígeno-anticuerpo, en mi faringitis, este complejo de inmunoglobulinas fue y se depositó en la membrana de mi corazón. Y me va a causar un trastorno que se llama fiebre reumática aguda. Sistema inmune que va a atacar a mis cardiomiocitos. ¿Me entienden? Entonces, así también funciona de manera equivocada. La famosa miastenia gravis, que va a atacar, es un anticuerpo que ataca el receptor de acetilcolina. Este de acá. Miren, este anticuerpo de acá me va a atacar el receptor de acetilcolina. Yo tengo acá a una célula o una neurona en su extremo postsináptica que va a liberar acetilcolina. Acá hay vesículas y acá está el neurotransmisor llamado acetilcolina que llega a su receptor que está en el músculo. Entonces, ¿qué pasa cuando la acetilcolina llega a su receptor en el músculo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Movimiento muscular. Si no tengo acetilcolina, no muevo el músculo. La acetilcolina llega a su receptor en la célula muscular, se activa y el músculo se mueve. ¿De acuerdo? Si yo tengo un anticuerpo que me bloquea el receptor de acetilcolina, ¿qué va a pasar? La acetilcolina no llega al receptor muscular. Por lo tanto, el músculo no se mueve. Cuando hay parálisis de movimiento muscular, estamos frente a esta enfermedad que se llama miastenia gravis. Es una persona que se levanta temprano en la mañana, comienza a hacer su actividad y poco a poco se apaga.
y ya deja de caminar, de deambular a las horas, y de ella no se puede mover, descansa 1 hora, 2 horas, vuelve a recuperar el movimiento y de ahí se apaga. Esto paulatinamente va subiendo. De miembros inferiores va subiendo a miembros superiores, puede llegar a la parte respiratoria, parálisis del diafragma, la persona deja de respirar. Se le hace a veces traqueostomía, se intuba, etc. ¿Entiende? Esta es la enfermedad de tipo autoinmune. ¿Qué pasó? Simple. Un anticuerpo IgM o IgG que participa en el de tipo 2 me bloqueó el receptor de acetilcolina. Yo fabrico acetilcolina, pero no encuentro mi receptor muscular donde actuar, y adiós movimiento. ¿Ok? Así funciona. Enfermedad de Graves, yo ataco el anticuerpo generado, ataca el receptor para la hormona tiroidea, para el receptor de TSH, hormona tiroestimulante. ¿Y qué me va a generar? ¿Qué me va a generar? Que se secrete mucha hormona tiroidea y me da una tirotoxicosis, o sea, me intoxico pues, me intoxico con pura hormona tiroidea. Entonces a estos pacientes presentan una tiroiditis llamada enfermedad de Graves. ¿Por qué? Nuevamente, el receptor de TSH para metabolizar la hormona tiroidea me lo bloqueó, me lo deja libre y en gran cantidad y me causa un trastorno fisiológico. En este caso, enfermedad de Graves-Basedow. Diabetes insulino resistente. ¿Qué pasó también con el anticuerpo que se formó? Me bloquea el receptor de insulina. Por lo tanto, la glucosa no va a actuar. ¿Ya ven, muchachos? El origen es de tipo inmunológico. La inmunología prácticamente ya domina la medicina. Y ahora estaré dominando la inmunofarmacología. Entonces, por eso es importante de que ustedes sepan esta parte de la inmunología. Y ya saben que no todas las facultades de medicina del país tienen un curso de inmunología aparte, o sea, solo. Generalmente lo llevan junto con microbiología, pero tiene que ser diferente. Este año para ustedes, por si acaso, el sílabus es diferente al año pasado, o sea, si buscaban separatas, no las van a encontrar del año pasado, porque este año recién estamos probando un nuevo sílabus, partido en 2, inmunología básica y inmunología aplicada, que empieza a partir de... Por eso es diferente al año pasado. Ahora, si quiere llevar nuevamente esto y aprender más todavía, se jala, repite el curso y chévere, nos volvemos a ver. Tipo 3, ya vamos a acabar, tipo 3, aquí pueden originarse con antígenos solubles. Aquí voy a ver depósito, este es típico, hay un depósito, se deposita, complejos inmunitarios. El otro era anticuerpo sol, ¿de acuerdo? El otro era anticuerpo sol, inmunoglobulina sol. Acá es el complejo antígeno-anticuerpo. Se depositan en tejidos y sitios específicos. ¿Ok? Y vamos a ver otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, la vacunación. La reacción de Artus es una reacción post-vacunal. Ahora pues, aparte de vacunar a los niños, ahora nos vacunamos todos los adultos, ¿sí o no? Todos los adultos nos vacunamos. Entonces hay vacunas, ¿no? Las vacunas generalmente previenen enfermedades infecciosas, ¿no es cierto? Pero hay vacunas que ya están previniendo cáncer, porque en ciertos cánceres hay oncogenes o virus oncogénicos. Por ejemplo, hay vacuna para el cáncer de cuello uterino. ¿Sabías? ¿Sabías? ¿Ok? ¿Sí? ¿Estás vacunado? Ah, ¿te has vacunado? ¿Cuándo te has vacunado? El año pasado. Ah, ya. Muy bien. ¿Quién más se ha vacunado con...? No, te vas. ¿Tú te has vacunado? No, pues, compadre. ¿Ya? Aunque podría ser, ¿no? Pero no. ¿Quién se ha vacunado contra el cáncer de cuello uterino? También te has vacunado. Muy bien. Estás vacunado. Muy bien que se hayan vacunado. ¿Tú te has vacunado? Bien. No voy a decir el requisito para la vacuna porque entramos a otros cursos de grado superior, ¿ya? Entonces,
No, es bueno, es una de las últimas vacunas que existen. Ahora hay vacunas para influenza de 2 cepas, influenza de 3 cepas, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una reacción post-vacunal? Acuérdense, para que haya una reacción, primero tiene que haber un proceso de sensibilización. Primero conoces, es como... ¿Es tu pareja o tu amiguita? Tu amiga, ya. Tú cuando quieres estar con una chica, primero la conoces, ¿sí o no? Claro, no de frente, ¡pam! No. Primero la conoces. Te gusta, ten algo, ¿no? Ten algodón, ¿no? Y después ya te mata, ¿sí o no? Primero así como pata, primero traes el sonso y de ahí ¡plum! Cae en tus redes, ¿sí o no? ¿Es así el proceso o no? Es como proceso antigénico, ¿no es cierto? Igualito. Siempre ese mecanismo primero de conocer. Entonces, eso es lo que sucede también en la vacunación. Tiene que haber previo una sensibilización. Después atacas. ¿Qué pasa en las de hepatitis, por ejemplo? Tenemos varios periodos de vacunación para las 3 dosis, ¿no es cierto? 2 para A y 3 para B. Entonces, tenemos que tener un proceso. Entonces, ¿qué sucede a veces con estas vacunas donde tienen que haber varias dosis? En la primera puede desatarse, eso depende de tu sistema inmune, ojo, puede desatarse el proceso de sensibilización. Y en la segunda dosis, ¡plin! Reacción de Artus. ¿Qué significa esto? Obviamente, en la segunda dosis, ya hay ese reconocimiento antígeno, porque te están poniendo una partícula, ¿no? Vírica, ¿no? O antigénica, más tu anticuerpo, que es la función verdadera que debe producirse, forma un inmunocomplejo. Antígeno, anticuerpo. Acá está el anticuerpo, acá está el antígeno. Antígeno, anticuerpo. Y estos complejos forman más complejos, masas de complejos, y se depositan en membranas celulares. Se depositan en membranas celulares como inmunocomplejo. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, en la reacción de Artus va a ser en piel. ¿Qué va a pasar? Donde te han inyectado, la piel se va a necrosar. Se vuelve negro, se muere, se necrosa. ¿Ok? Se necrosa. Entonces ha habido una reacción antígeno-anticuerpo. Estamos hablando de algo simple, como un Artus por vacunar. Entonces, esto es lo que sucede. Antígeno más anticuerpo activa el complemento, activa el sistema de complemento, y todos estos se van a depositar en las membranas. Y en las membranas lo primero que causan es inflamación, pues. Es inflamación. Entonces, alrededor del vaso, la membrana endotelial, por ejemplo, esto puede ser el pulmón, el vaso de un pulmón, puede ser el vaso del riñón, ¿ok? Riñón, pulmón, y se va a depositar. Por ejemplo, acá es un vaso sanguíneo y acá genera una inflamación llamada vasculitis secundaria al depósito de complejos inmunes. Toda una maraña de antígeno, anticuerpo, complemento, atrapan plaquetas, etcétera, y se arma todo un proceso que genera inflamación en el vaso y se llama vasculitis inflamatoria, debido a un complejo inmune. Este es lo mismo. ¿Qué enfermedades vemos por complejos o por inmunocomplejo? El famoso lupus. ¿Qué pasa en el lupus? Este inmunocomplejo, este antígeno anticuerpo, ¿qué va a hacer? El antígeno y el anticuerpo que forman este complejo se van a depositar, por ejemplo, en membrana glomerular. Entonces, el paciente va a tener un trastorno renal. También se deposita, porque el lupus es sistémico, también se deposita en el pulmón. Va a tener un problema pulmonar. También se deposita en sus articulaciones. Va a tener un problema articular. En todos esos órganos hay inflamación que está mediada por inmunocomplejos, más el complemento y todo lo demás. Entonces hace esta mujer con lupus eritematoso sistémico, hace nefritis, hace neumonías, hace artritis, hace vasculitis. O sea, todas esas enfermedades hace esa persona, porque es sistémico. Y cuando hace vasculitis, glomerulonefritis, artritis,
más sus pruebas de laboratorio, el diagnóstico es lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué le decimos, mira, acá está, esta es una paciente lúpica, ¿no? Tiene acá esto enrojecido que se llama alas de mariposa, así es. Le ven la facies. Uno, está gordita, ¿por qué? No es que sea gordita, es la reacción adversa a la terapia con glucocorticoides. Hacen el famoso síndrome de Cushing, ¿ok? Porque tienen que tomar por forever, ¿no? Tienen que tomar los glucocorticoides. Entonces, esta hace todo un proceso y conforme avanza la enfermedad, su cara, el rostro que tiene, su nariz se vuelve más puntiaguda. Su boca, ¿no? Es como si se achicara y se volviera más trompuda, ¿no? Para decirle, para hablar en el mismo level, ¿no? Entonces, al final forma una facies lúpica del lobo, por eso se llama lupus, lúpico lobo, es una facies para adelante, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa con los años. Después tenemos la famosa poliarteritis nodosa, que es una vasculitis, que es esto, en toda la membrana de los endotelios vasculares se forman inmunocomplejos, inflamación, vasculitis, ¿ok? Y glomerulonefritis también, así como hubo en el tipo 2 vimos nosotros la fiebre reumática por estreptococo betemolítico, acá vemos la glomerulonefritis, acá post-estreptocócica. También alguien que tuvo un problema por estreptococo, se formó antígeno-anticuerpo, un inmunocomplejo, acá inmunocomplejo, y se depositó en las membranas glomerulares, me da una glomerulonefritis. ¿Ok? Este es tipo 3. Acuérdense, tipo 2 solo es anticuerpo contra algo, un receptor, por ejemplo. Y el tipo 3 es el inmunocomplejo, un antígeno más el anticuerpo. La de tipo 4 es producido por células. 1, 2 y 3 hay anticuerpos. La de tipo 4 es celular, ¿ok? Y acá están los linfocitos T citotóxicos, TH1, TH2, etc. El tiempo que tarda en manifestarse la reacción es de días. El daño resulta de una respuesta celular intensa debido a la liberación de citoquinas que provocan una respuesta inflamatoria de tipo crónica. La persistencia por meses de un estímulo antigénico por infecciones intracelulares induce a esta respuesta de tipo 4. Y aquí vemos gran cantidad de linfocitos, macrófagos, de forma epitelioide, multinucleados, espumosos, fibroblastos, granulomas, etc. ¿Ok? Y acá está. Este es el de tipo 4, es el mecanismo de enfermedad mediada por linfocito de tipo T. O sea, inflamación citotóxica debido a células T. ¿De acuerdo? Y acá está, hay inducción de respuesta. Por ejemplo, vemos acá ganglio y tejido, inducción de respuesta, reconocimiento antigénico a nivel del órgano linfático, comienzan a expansión clonal y diferenciación, por ejemplo, en linfocitos CD8 positivo. Estos, tanto con la CD4 positivo y CD8 positivo, viajan y generan diferenciación en la circulación sanguínea. Una vez que tenemos la circulación sanguínea, hay migración, ¿no?, de estas células CD4 positivo y CD8, que juntamente con las células macrofágicas van a incrementar el reclutamiento de más neutrófilos, de más macrófagos para atacar un órgano o tejido. Aquí no estamos atacando una bacteria, un microorganismo, no. Aquí se han reclutado, al final de todo este proceso inmune, se han reclutado más leucocitos para atacar nuestro propio órgano o nuestro propio tejido. ¿De acuerdo? Entonces hay una gran respuesta macrofágica. Gran respuesta macrofágica a nivel sistémico, inclusive sistema nervioso central. Y obviamente van a atacar nuestros propios órganos.
Ejemplos de enfermedades mediadas por células T. Artritis reumatoide. Estoy atacando mi propia articulación porque no lo estoy reconociendo bien. Ha habido un trastorno. Oye, cuando el sistema inmune comienza desde la etapa intrauterina a madurar hasta los primeros años, comienza a reconocer los órganos. No crean que ya nació y ya reconoce todos tus órganos, no, porque está en proceso de crecimiento. Entonces todo el sistema inmune comienza a patrullar nuestro organismo y va reconociendo corazón, riñón, pulmón, mi articulación la reconoce, todo, el glucano, el peptidoglicano, todo lo reconoce. Pero cuando hay un trastorno de un mal reconocimiento, lo ataco, pero con células, linfocitos, lo ataco. Entonces, en artritis reumatoide, quien ataca la articulación y la inflama son los linfocitos T, son los que van a destruir. Esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa. Los linfocitos T son activados en la vía sanguínea y de ahí son nuevamente activados dentro del cerebro. ¿Y qué hace el macrófago y el linfocito? Destruye la vaina de mielina. Si me destruye la vaina de mielina, el paciente con esclerosis múltiple tiene mala conducción del sistema neuronal, una mala conducción, porque si no hay mielina, no hay conducción nerviosa, no hay una respuesta estimulativa. Si hay mielina, la respuesta es rápida. Entonces, el propio organismo, mis células T, mis macrófagos en la esclerosis múltiple destruyen la mielina. Es una enfermedad neurodegenerativa. Tengo la diabetes de tipo 1, tengo la enfermedad inflamatoria intestinal, tengo miocarditis autoinmune. Todas estas enfermedades autoinmunes son de tipo 4 porque están mediadas por células de tipo T. Muy bien, entonces, recapitulando, las reacciones de hipersensibilidad clasificadas por Coombs y Yell son 4. La de tipo 1, mediada por IgE. La de tipo 2, mediada por inmunoglobulinas, que puede ser G o M. La de tipo 3 es mediada por inmunocomplejos. Y la de tipo 4 es mediada por células. Ahí tenemos las 4 hipersensibilidades que hemos visto el día de hoy. Muy bien, jóvenes. Acabó la clase, espero que les haya gustado y cuando ya esté más viejo me puedan atender bien, pero no. Ya muchachos, pueden irse a su práctica.